40 días sin comida, 40 noches en uno de los desiertos más áridos del planeta, temperaturas que superan los 40 grados durante el día y caen bajo cero en la madrugada, y un hombre que salió caminando como si nada hubiera pasado. La ciencia dice que debería haber muerto al tercer día sin agua. Esta es la historia de cómo Jesús sobrevivió al desierto de Judea. El cuerpo humano puede resistir semanas sin alimento. Tiene reservas, grasa acumulada, músculo que puede consumirse a sí mismo en casos extremos. Pero el agua es diferente. Sin agua, los riñones comienzan a fallar entre las 48 y las 72 horas. La sangre se espesa, el corazón trabaja el doble para bombear un líquido que ya no fluye con facilidad. La temperatura corporal se descontrola porque no hay sudor suficiente para enfriar el sistema. Entre el tercer y quinto día, sin excepción documentada en la literatura médica moderna, llega el colapso, coma, muerte. El desierto de Judea tiene todos los ingredientes para acelerar ese proceso. Radiación solar directa durante más de 12 horas diarias. Humedad relativa inferior al 20%. Viento constante que arranca la hidratación de la piel sin que lo notes. Un ser humano promedio pierde entre 2 y 3 litros de agua por día solo existiendo en ese ambiente. Haciendo cualquier actividad física, la cifra puede duplicarse. 40 días en esas condiciones requeriría como mínimo entre 80 y 120 litros de agua. Eso equivale al peso de una persona adulta completa, solo en agua, y sin embargo Jesús sobrevivió. Los evangelios no mencionan cantimploras, no describen provisiones, no narran expediciones a buscar agua. Mateo capítulo 4 simplemente dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Menciona el hambre, no menciona la sed. Durante siglos, teólogos interpretaron esto como milagro puro, suspensión sobrenatural de las leyes biológicas, Dios manteniendo vivo a su Hijo mediante intervención directa. Pero hay otra lectura posible, una que no niega lo sobrenatural, sino que revela algo que la mayoría nunca consideró. El desierto de Judea no es lo que parece. Lo que los geólogos descubrieron en las últimas décadas cambia completamente la narrativa. El desierto de Judea ocupa aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados entre Jerusalén y el Mar Muerto. Vista desde arriba, parece luna. Colinas peladas de roca calcárea y marga. Cañones profundos llamados wadis que parecen cicatrices en la tierra. Ni un árbol, ni un arbusto visible en kilómetros. La definición perfecta de desolación. Pero esa apariencia es engañosa. La roca calcárea que forma la mayor parte del desierto tiene una propiedad extraordinaria. Es porosa. Absorbe agua como esponja durante las escasas lluvias de invierno y la almacena en cavidades subterráneas durante meses, a veces años. El agua no desaparece en el desierto de Judea, se esconde. Los estudios hidrológicos del Servicio Geológico de Israel documentaron más de 60 fuentes naturales activas en la región. 60, en un desierto que recibe menos de 100 milímetros de lluvia anual. Ein Gedi, el más famoso, produce millones de litros anuales. Brota directamente de la roca a 300 metros sobre el nivel del Mar Muerto. Agua dulce, cristalina, potable sin tratamiento. Pero Ein Gedi no está solo. Ein Feshka al sur, Nachal David con sus cascadas escalonadas, Nachal Arugot escondido entre cañones, Ein Bokek, Ein Tamar. Decenas de manantiales menores sin nombre que solo los beduinos conocen. El desierto de Judea no es territorio sin agua. Es territorio donde el agua está oculta a ojos no entrenados. Y eso apenas comienza a explicar el sistema. Los nabateos, civilización árabe que controló la región siglos antes de Cristo.
desarrollaron tecnología hidráulica que todavía asombra a ingenieros modernos. Tallaron cisternas en la roca viva capaces de almacenar cientos de miles de litros. Construyeron canales que capturaban cada gota de las lluvias esporádicas y la dirigían hacia depósitos subterráneos. Crearon sistemas de condensación que aprovechaban el diferencial térmico entre día y noche para extraer humedad del aire mismo. Cuando arqueólogos excavaron el desierto de Judea en el siglo XX, encontraron estas cisternas intactas. Algunas todavía contenían agua potable después de 2000 años. La tecnología nabatea no murió con ellos. Los esenios, comunidad judía que vivía en Qumrán, junto al Mar Muerto, exactamente en la época de Jesús, heredaron y perfeccionaron estas técnicas. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, describen rituales de purificación que requerían inmersión completa en agua. En el desierto, la comunidad de Qumrán no podría haber existido sin acceso abundante a agua dulce, y existió durante más de 200 años. El desierto tenía agua, siempre la tuvo, pero saberlo no resuelve el misterio central. Una cosa es que existan fuentes de agua en la región, otra muy distinta es que alguien las encuentre sin guía, sin mapas, sin conocimiento previo del terreno. Jesús era carpintero de Nazaret, ciudad ubicada en la fértil Galilea, región de lluvias abundantes, vegetación verde, arroyos visibles. Nada en su oficio lo preparaba para leer un paisaje desértico, nada en su crianza le enseñaría a identificar formaciones rocosas que indican presencia de agua subterránea. Los beduinos tardan generaciones en transmitir ese conocimiento. Guías especializados estudian años antes de poder atravesar el desierto de Judea con seguridad. Entonces surge la pregunta inevitable, no si el agua existía, sino cómo sabía dónde buscarla. El Evangelio de Lucas ofrece un detalle que la mayoría pasa por alto. Capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. No dice que fue al desierto, dice que fue llevado. La distinción gramatical importa. El verbo griego usado, ago, implica guía activa, conducción deliberada. El mismo verbo que describiría a un pastor llevando ovejas a un lugar específico. El texto sugiere que Jesús no vagó por el desierto buscando supervivencia. Fue conducido, llevado a lugares precisos, por alguien que conocía el terreno. La tradición cristiana identifica ese lugar con el Monte de la Tentación, colina ubicada junto a la antigua Jericó. La ubicación no es accidental. Jericó es oasis, uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo, precisamente porque tiene agua abundante. El manantial de Eliseo, mencionado en Segundo de Reyes, capítulo 2, brota exactamente ahí. Produce más de 1000 litros por minuto, suficiente para sostener agricultura intensiva en medio del desierto. Si Jesús estaba en las inmediaciones de Jericó, aunque técnicamente en territorio desértico, tenía acceso a agua, no en abundancia cómoda, pero suficiente para no morir. Hay más. Los estudios modernos sobre supervivencia en desiertos revelan técnicas que las culturas antiguas conocían por instinto. El rocío matutino en el desierto de Judea puede acumularse sobre rocas y en plantas suculentas durante las horas previas al amanecer. No es mucha agua, quizás 200 o 300 mililitros si sabes dónde buscar, pero es agua, gratuita, renovable cada madrugada. Los beduinos hasta hoy sobreviven travesías largas lamiendo rocas al amanecer. Parece primitivo, es genialidad adaptativa. El cuerpo humano puede sobrevivir con cantidades mínimas de agua si reduce actividad durante las horas de calor máximo y aprovecha cada gota disponible durante las horas frescas. El patrón de comportamiento que describen los evangelios
Es consistente con supervivencia desértica experta. Mateo dice que Jesús ayunó. El ayuno reduce drásticamente las necesidades hídricas del cuerpo. Menos digestión significa menos agua requerida para procesos metabólicos. La tradición dice que permaneció en oración y meditación, estado de quietud absoluta, mínimo gasto energético, mínima pérdida de agua por sudoración. Las tentaciones, según el relato, ocurrieron al final de los 40 días, no durante. Esto sugiere que la mayor parte del período fue de inmovilidad contemplativa, no exploración activa, no caminatas bajo el sol, quietud, sombra, conservación. Quien diseñó esa estrategia entendía perfectamente cómo sobrevivir al desierto, y esto nos lleva al aspecto más brutal de la historia. El costo físico real de 40 días en esas condiciones, incluso con acceso a agua mínima, es devastador. La medicina moderna documenta lo que el ayuno prolongado hace al cuerpo humano. Durante los primeros 3 días, el organismo agota sus reservas de glucógeno. La sensación de hambre es intensa, casi insoportable. Entre el día 4 y el 10, el cuerpo entra en cetosis. Comienza a quemar grasa como combustible primario. El hambre paradójicamente disminuye. La mente se aclara. Muchas tradiciones espirituales reportan visiones y experiencias místicas intensificadas durante esta fase. Pero hay un precio. Entre el día 15 y el 30, el cuerpo comienza a consumir músculo. Ya no hay suficiente grasa para sostener el metabolismo. Las proteínas musculares se descomponen para alimentar órganos vitales. El corazón, que también es músculo, comienza a debilitarse. La presión arterial cae, los movimientos se vuelven lentos, deliberados, costosos. Levantarse requiere esfuerzo consciente. Caminar distancias cortas agota. El frío se siente más intenso porque no hay reservas para generar calor. El calor se siente más brutal porque no hay agua para desperdiciar en sudor. Después del día 30, el cuerpo entra en modo de supervivencia terminal. Cada sistema no esencial se apaga progresivamente. La digestión se detiene casi por completo. El sistema inmunológico se deprime. Infecciones menores que normalmente serían irrelevantes pueden volverse letales. La capacidad cognitiva disminuye. La memoria falla, la concentración desaparece, el cuerpo está literalmente comiéndose a sí mismo para mantener vivo al cerebro unas horas más. 40 días en el desierto no fueron retiro espiritual cómodo, fueron muerte lenta controlada. Y al final de esos 40 días, dice el texto, vinieron ángeles y le servían. La palabra griega usada es diaconeo, servir, atender, ministrar. Es el mismo verbo usado para describir a la suegra de Pedro, sirviéndoles comida después de ser sanada. Implica provisión física concreta, alimento, agua, cuidado. El cuerpo que sobrevivió 40 días necesitaba rehabilitación, recuperación, reconstrucción de todo lo perdido. El texto bíblico no romantiza el proceso. Reconoce que algo extraordinario tuvo que suceder para que ese cuerpo destruido pudiera levantarse y caminar hacia Galilea a comenzar su ministerio. Pero la pregunta sigue flotando, no el cómo logístico, que la geología, la hidrología y la fisiología pueden explicar parcialmente. La pregunta más profunda, el desierto de Judea tenía agua. Fuentes ocultas que brotaban de rocas aparentemente muertas, cisternas talladas por civilizaciones anteriores esperando ser descubiertas, rocío matutino acumulándose en grietas cada madrugada. El recurso existía, siempre existió. Lo que faltaba era el conocimiento para encontrarlo, o la guía que llevara hacia él. Los judíos del primer siglo conocían bien el desierto de Judea. Era territorio de escape. David huyó ahí de Saúl y sobrevivió años en cuevas junto a En Gedi. Elías atravesó desiertos guiado por cuervos y ángeles.
Moisés pasó 40 años en el desierto de Sinaí antes de recibir su llamado. El patrón se repetía: desierto como lugar de preparación, desierto como escuela de dependencia, desierto como territorio donde lo invisible se hace necesario. El agua en el desierto de Judea funciona exactamente así, invisible a ojos superficiales, obvia para quien sabe mirar. Los wadis, que parecen cauces secos, transportan agua subterránea metros debajo de la superficie. Las rocas, que parecen completamente áridas, almacenan humedad en su interior poroso. Las cuevas, que parecen simples formaciones geológicas, condensan vapor cada noche en sus paredes frías. Todo está ahí. Todo estuvo siempre ahí. La diferencia entre muerte y vida no es la ausencia de recursos, es la incapacidad de verlos. Los estudios arqueológicos de las cuevas cercanas al Monte de la Tentación revelaron algo que pocos esperaban: señales de ocupación humana intermitente durante siglos. Monjes bizantinos construyeron el monasterio de la Tentación directamente en la ladera del monte en el siglo VI, pero las cuevas ya mostraban uso anterior, mucho anterior: marcas de fuego en paredes, fragmentos de cerámica, huesos de animales pequeños. El lugar donde la tradición ubica la tentación de Jesús no era territorio completamente virgen. Generaciones de ermitaños, refugiados y buscadores espirituales habían encontrado forma de sobrevivir ahí. El conocimiento existía, las rutas de agua estaban descubiertas, solo hacía falta alguien que guiara hacia ellas. El contraste con la experiencia israelita en el desierto de Sinaí resulta revelador. Éxodo capítulo 17 describe al pueblo muriendo de sed en Refidim. Dios ordena a Moisés golpear la roca en Horeb. Brota agua suficiente para millones de personas y sus animales. El milagro no fue crear agua de la nada, fue revelar agua que la roca ya contenía. Las formaciones calcáreas del Sinaí, idénticas geológicamente a las del desierto de Judea, almacenan agua de la misma manera. Acuíferos subterráneos alimentados por lluvias esporádicas, presión natural que solo necesita un punto de escape. Moisés golpeó exactamente donde debía golpear, no por conocimiento geológico, por guía directa. El patrón resuena a través de toda la narrativa bíblica. El recurso existe. El conocimiento para accederlo viene de arriba. Cuando Jesús emergió del desierto después de 40 días, no salió como víctima rescatada, salió como conquistador. Lucas dice que regresó en el poder del Espíritu. Marcos dice que inmediatamente comenzó a predicar. No hubo periodo de recuperación visible, no hubo convalecencia documentada. El hombre que debería haber estado al borde de la muerte orgánica múltiple comenzó ministerio público intenso que incluía caminatas constantes, enseñanza durante horas, sanidades que drenaban energía. El contraste es médicamente inexplicable a menos que algo más estuviera sucediendo, algo que trasciende las categorías normales de supervivencia. Pero quizás ese es exactamente el punto que la narrativa quiere comunicar. Jesús no demostró simplemente que el desierto de Judea tiene agua oculta. Demostró algo sobre la naturaleza misma de la provisión. El recurso está ahí antes de que lo necesites. Fue colocado ahí precisamente anticipando el momento de tu necesidad. Los nabateos tallaron cisternas siglos antes de que Jesús naciera. Las formaciones geológicas acumularon agua durante milenios. Los manantiales brotaron desde que las montañas se elevaron. Nada de eso fue accidente. Nada fue coincidencia cósmica. Y entonces el desierto deja de ser enemigo. Se transforma en revelación. Cada fuente oculta era declaración silenciosa. El que te trajo aquí ya preparó lo que necesitas. Cada cisterna abandonada era mensaje cifrado. Otros pasaron antes y sobrevivieron. Cada rocío matutino era provisión renovada. Suficiente para hoy.
Mañana habrá más. El desierto no testificaba ausencia de Dios, testificaba presencia tan absoluta que se permitía parecer ausencia. La prueba no era si Jesús moriría de sed, era si confiaría en que el agua aparecería cuando fuera necesaria, y confió y apareció cada vez. Jesús no llevó cantimplora, no cargó provisiones, no armó campamento junto a un oasis conocido. Entró en el desierto confiando en que el agua aparecería cuando fuera necesaria. Y apareció, cada día, durante 40 días. La geología confirma que las fuentes existían. La arqueología documenta las cisternas. La hidrología explica los manantiales. Todo estaba ahí, disponible, funcional. El desierto nunca fue trampa mortal para quien conocía sus secretos o para quien era guiado por alguien que los conocía. Tú también tienes desiertos, periodos donde todo parece seco, donde la provisión parece imposible, donde cada día se siente como supervivencia, donde miras alrededor y solo ves roca estéril, horizontes vacíos, ausencia total de lo que necesitas para seguir adelante. La pregunta no es si el agua existe. La pregunta es si sabes dónde buscar o si estás dispuesto a ser guiado hacia donde está oculta. El desierto no mata. La ignorancia sí. Las fuentes siguen brotando.